Bueno, no sé si me siento como entre un hombre de seguridad y Luis Miguel, digamos. No sé, voy a elegir algo en el medio, me parece. Bueno, buen día a todos. Un gusto estar con un grupo tan grande y tan importante de empresarios curiosos y preocupados por su formación. Así que bueno, espero poder aportar algunas ideas que van a estar muy alineadas con lo que se viene trabajando. Es bien interesante haber escuchado todos los paneles y todas las exposiciones, porque creo que todos estamos confluyendo en algunas ideas centrales que tienen que ver, por un lado, con que, en cierta forma, levantar la mirada, uno lo puede pensar de dos maneras, digamos. Por un lado, como una cuestión coyuntural, de como viene un fin de ciclo, acordémonos de mirar un poco más allá, digamos, unos 900 días o más para allá, o también uno lo puede pensar de otra manera, que es que levantar la mirada hacia una forma de estar, una forma de ser, digamos. Yo soy más partidario y en mi trabajo de más de 20 años trabajando con empresarios y con grupos de conducción, trabajo fuertemente en eso, en realidad, que el estar con una visión clara, que el estar centrado en lo que uno es, que el estar enfocado en la construcción de capacidades, es decir, que el meterse con las cosas sobre las que uno tiene control, no sobre las que uno no tiene control, es el enfoque correcto, digamos. O sea, y que las visiones y los futuros, en realidad, si me pusiera medio orientalista, son hoy, digamos. Lo único que existe es lo que pasó y lo que está pasando en este preciso instante. ¿Qué va a pasar mañana? No tenemos ningún control. Entonces, ese es un poco el enfoque que voy a hacer y voy a tratar como de integrar tres perspectivas que vengo trabajando los últimos 2 años, justamente un poco en cierta manera tomando la iniciativa para ayudar a empresas y a ejecutivos en cómo sobrevivir o cómo liderar en contextos de supervivencia. Digamos, típicamente el empresario o el ejecutivo de alta conducción enfrenta un dilema que es desencillamos hasta que aclare y hacemos lo mínimo indispensable y más de lo mismo mejor, o invertimos en apostar a fortalecer nuestras compañías, digamos. Y hay una perspectiva que tiene que ver justamente con la capacidad de la organización, con las culturas de nuestras firmas, con nuestras prácticas y demás, que como lo hablamos anoche con los panelistas, es de un costo muy bajo, porque es un costo que yo ya lo tengo previsionado. Tiene que ver con en dónde está puesto el enfoque, el comportamiento, los objetivos, digamos, y el tiempo de la estructura que conforma mi compañía. Yo es un costo que lo tengo previsionado y en realidad es más un tema de reorientación de la energía y del comportamiento que de seguir poniendo dinero para conseguir más. Quiero empezar con una frase de un conocido a la distancia nuestro y de un amigo intelectual mío y de Manuel Font, que me invitó a participar, que es un señor Carl Way, que es un investigador muy reconocido y muy actual, que él dice, él trabaja mucho el tema de la construcción de la realidad y de las organizaciones como una construcción social, digamos. De hecho, nuestras organizaciones son redes de personas, digamos, aunque nos olvidemos de a ratos, somos grupos de personas detrás de un objetivo común. Entonces, Carl Way dice, el optimismo no es necesariamente negar la realidad, sino por el contrario, sea la única creencia, la creencia que la hace posible, y es absolutamente cierto. O sea, popularmente nosotros estamos acostumbrados a pensar que el optimismo es una idea naif, una emoción naif y poética, digamos, como si la poesía fuera algo malo, ¿sabes? ¿No? Pero en realidad el optimismo es una creencia, el optimismo es una forma de enfocar la realidad. De hecho, hay estudios, inclusive en neurociencias, muy avanzados en esta cuestión, de países que tiene una alta predominancia de optimismo en la cultura nacional y cómo eso se relaciona con desempeños sostenibles durante muchos años, digamos, ¿sí? Entonces, quiero empezar por acá. O sea, es muy importante en un contexto de supervivencia, desde el punto de vista de procesos sociales, soy más tendiente a mirar horizontes de más años porque hay ciertas cuestiones infraestructurales, como las señalaban recién el panel, que van a ir mucho más allá del 2016, digamos. Hay ciertos desacoples y ciertos deterioros que van más allá. Entonces es muy importante en esos contextos que se prolongan más allá del 2015, trabajar en justamente nuestra visión optimista de la realidad y en mantener la mirada permanentemente hacia adelante. Y antes de avanzar, dos cositas. Voy a trabajar sobre 3 puntos. Una perspectiva muy rápida del contexto de supervivencia y el impacto social que tiene. Una segunda perspectiva de cómo balancear mejor capacidades en nuestras firmas. Y una tercera perspectiva
breves, todas ellas de temas que son bien complejos sobre, bueno, y entonces, ¿qué papel puedo jugar yo como empresario, dueño y gerente muchas veces de mi organización? Entonces, lo primero que quisiera traer es que los contextos de supervivencia, fundamentalmente lo que tienen es un proceso lento, más lento, que tienen características muy similares a los contextos de crisis, pero ocurren a fuego más lento. Entonces, hay cambios de patrones y desajustes que no nos vamos dando cuenta, como nos damos cuenta más claramente en un contexto de crisis, y que tienen la característica de que, a diferencia de otras decisiones o de otros procesos de transición, vienen impuestos desde afuera. Entonces instalan una cuestión de mucha incertidumbre en la lectura de señales y hasta inclusive muchas veces de mucha impotencia, de uno tener que acomodarse a cosas que uno no decidió, digamos, ¿no? Y una cuestión que en general ocurre, genera mucha discontinuidad en stocks, en flujos, en expectativas en general, de todo tipo, y tienen siempre la posibilidad de ser peores que los anteriores. Estamos acostumbrados a decir, este año tocamos fondo, y en realidad lo que uno aprende desde el punto de vista de los sistemas sociales es tiene que mirar cualquier otro país y saber que el fondo no tiene fin, o sea, se puede llegar a cualquier fondo. Lo mismo pasa en la propia compañía, digamos, o sea, el fondo no se sabe cuál es y uno tiene que estar atento. Por una cuestión básica, primero lo que uno diría es, tenemos que estar atentos que en todo ciclo de crecimiento siempre está implícita la idea de declinación. O sea, y de hecho los buenos crecimientos es cuando la declinación está siempre incluida, cuando la finitud uno siempre la tiene presente, y cuando aprende a leer tempranamente las señales de declinación y actuar con velocidad. Cuando uno aprende a leer esos ciclos, los procesos de supervivencia, los procesos de crisis lo toman cada vez con menos sorpresa, digamos. Y lo que sí está claro es que generan comportamientos defensivos. O sea, estos contextos generan comportamientos defensivos en nuestra compañía, en nosotros, en los stakeholders o las partes interesadas con las que nos relacionamos. Entonces hay que estar muy atento, punto uno, a los riesgos que esto conlleva en cualquier decisión que tomamos. O sea, estamos todos muy sensibles, estamos todos protegiéndonos del de al lado, digamos. Entonces, cualquier decisión empresaria que tomamos hacia adentro, que tiene externalidades, tiene el riesgo de sumarnos un segundo problema, que es el comportamiento defensivo del otro. O sea, al problema concreto que tenemos que resolver, por ejemplo, renegociar plazos de pago a proveedores, de acuerdo a cómo lo hagamos, podemos sumarle un segundo problema, que es la angustia, la ansiedad, la preocupación y hasta la reacción enojosa de muchos proveedores, por ejemplo. ¿Se ve? Entonces, miremos cuáles son los temas que tenemos que abordar, pero estemos muy sensibles a que estamos todos muy tensos y todos muy defendidos, y eso es un alto riesgo, que a su vez tiene enormes oportunidades. Y acá no estoy siendo inspiracional, sino siendo muy concreto. Con todos los empresarios y empresas con las que trabajo, y podría decir centenares de personas por año, veo un montón de oportunidades que muchas organizaciones las toman. Por un lado tenés clientes y comunidades buscando empresas que piensen en ellos y que los cuiden. Díganse si no esperamos que las empresas con las que nosotros trabajamos, las que nos proveen bienes o servicios, no queremos que nos cuiden más. Y cuenten con los dedos de una mano cuántas sienten que los cuidan. Disculpen si es tramposa la pregunta, podría haber usado las dos manos tal vez, ¿sí? Pero estoy emitiendo opinión con esto, digamos. Por otro lado, hay competidores también confundidos, debilitados o desesperados. Conozco muchos empresarios que en estos contextos han hecho enormes buenos negocios y grandes negocios porque aprovechan la oportunidad de aquellos competidores que no están preparados. Un tema habitual, colaboradores ávidos, colaboradores ciudadanos argentinos ávidos de proyectos trascendentes y de ambientes de trabajo saludable. Ejecutivos, dueños ávidos de conversaciones verdaderas, de trabajar juntos sobre el futuro, de que haya en su compañía una microcultura que sea hasta casi contracultural a lo que pasa en el país. Es una necesidad de los ciudadanos argentinos. Entonces, en ese sentido, es una oportunidad para aquellos que dicen, esto es parte de mi trabajo y esto es parte de tener una empresa sana. Pero estoy absolutamente convencido y hasta esto se puede establecer una clara correlación con la monetización. Inversores buscando socios confiables, que en contextos de crisis, relaciones que se han roto, confiabilidades que no se han construido, y todo el tema que se ha venido diciendo, que es una enorme oportunidad centrarnos en lo que podemos manejar, no en lo que no podemos manejar. Centrémonos en la construcción de capacidades nuestras, de capacidad de nuestras compañías y de capacidad en la red intraempresaria de la que conformamos parte, ¿no? Todas oportunidades que nosotros vemos. No obstante, los ciclos de supervivencia nos generan 4 reacciones posibles en las cuales nos podemos ir moviendo o en las cuales nos podemos instalar. Victimización, enojo por lo que cambió,
no aceptación de lo que cambió y demora en acomodarme a partir del enojo y poniendo el problema afuera. Podemos evolucionar cualquiera de nosotros a un estado más, si se quiere, sustentable, que es de supervivencia, tomar conciencia de que la cosa cambió, enfocarme en estar centrado en el presente y en tener una actitud que me permita sobrevivir, valga la redundancia. La victimización y la supervivencia tienen una característica, aunque la supervivencia es un estado más saludable, es puro presente la supervivencia. Acuérdense de la película Náufrago, cuando me acordaba el otro día revisando esto, cuando Tom Hanks cae en la isla y llega a la isla, lo primero que hace es enojarse y tirar las piedras, los cocos, y decía, ¿por qué esto me pasó a mí? En un momento el tipo dice, yo tengo que tomar agua, yo tengo que ver qué como, yo tengo que ver cómo me protejo de la tormenta, de los animales. Ahí entra en un momento de supervivencia. A los varios años de sobrevivir, ¿qué le pasa a él? Que lo devela al final de la película. Se quiso ahorcar, porque él podría haber muerto en la isla sobreviviendo. Lo que él no tenía era proyecto. Y eso era ser un muerto en vida, digamos, ¿no? El otro día le escuchaba a Pilar Sordo presentando su último libro cuando hablaban de cómo investigar la vejez, y Pilar Sordo decía una idea súper interesante, que se pusieron de acuerdo varios científicos a nivel latinoamericano, que cómo entender la vejez para estudiarla. Es una cuestión biológica, es una cuestión etaria, y no eran constructos claros. Y llegaron a un acuerdo que es la ausencia de proyecto. O sea, ser viejo es no tener proyecto. Y lo que dramatiza Náufrago es lo que dramatiza un montón de argentinos que nos rodean, inclusive, que han decidido sobrevivir y no tener proyecto, digamos. Y ese es el tema más sensible, más importante a mirar en uno y en las empresas a lo largo del tiempo, porque a veces esto se manifiesta. Yo estoy hablando acá de reacciones muy sutiles, no de reacciones groseras, porque aparte del contexto de supervivencia va lento. Entonces, como decían recién, 60 años de ciclos de caída, de subida y caída. Yo trabajo mucho con las personas que conducen compañías en desmantelar arquetipos de superviviente. Ya estamos preparados para que no vaya bien nunca, y sabemos que cuando hay 10 años de bonanza, aprovechemos la bonanza en términos económicos, pero no apostemos un proyecto. ¿Se entiende? Porque son 60 años de problemas. O sea, el arquetipo de superviviente está muy instalado y es un tema con el que tenemos que batallar a diario, hasta inclusive con las nuevas generaciones, los nuevos empleados que forman parte de nuestras compañías, ¿no? Entonces, es un tema a trabajar. Y otra cuestión ligado al contexto macro, desde el punto de vista social, es el esfuerzo adaptativo tiene que ver con mayor complejidad. Declinación infraestructural, inclusive con crecimiento económico de mi compañía, implica administrar una brecha que es más compleja que 10 años atrás. El mundo está más complejo y la industria de ustedes está yendo a enorme velocidad, todo lo que es la innovación. Y a su vez integrar 2015 con 2019, diría yo, démosle un periodo completo al próximo gobierno, implica manejar dos horizontes de tiempo distintos. Eso es gestión de complejidad. Entonces, eso viene directo. Lo voy a profundizar ahora un poquito más, pero viene directo al tipo de trabajo que está en juego. Cuando trabajo con equipos de conducción les digo cuáles son las tareas o los temas que tendrían que estar discutiendo que no tienen tiempo para discutir. Las listas de 16, 18 cosas que salen son de temas tácticos y estratégicos muy importantes y no los están haciendo. Y eso es la complejidad, eso es trabajo concreto. O sea, pensar en el 2020 o en el 2019 no es un ejercicio retórico, es tener tiempo aplicado, como decían recién uno de los productores, a gestionarlo y a construirlo, ¿se ve? Implica mucho esfuerzo mental y emocional por los reacomodos, ¿sí? Segundo, los contextos de supervivencia nos invitan a cuidar los activos más valiosos, que no es el dinero, no son las cosas del tener, son cuestiones de reputación y posicionamiento. Las decisiones que tomamos estos años con nuestros proveedores, con nuestros socios, con nuestros clientes, tienen que estar muy miradas desde acá, porque es una de las pocas cosas que perdura. Talentos y conocimiento. No hay industria que no esté basada en el conocimiento. La industria de ustedes está tremendamente atravesada por eso. Clientes y no clientes, ¿sí? Y socios estratégicos. O sea, cuidar los activos más valiosos, que no tiene que ver con las finanzas actuales. Y por último, acá nos exige mucho anclarnos en el ser y en el hacer central. Las cosas del tener en los contextos de cambio y de supervivencia se caen. Si yo cambio una estrategia, las cosas del tener se van a caer.
porque cambia mi desempeño hasta que encuentro el patrón de funcionamiento. Entonces no voy a ganar lo mismo que ganaba los últimos años, no voy a poder distribuir dividendos por ahí en 3 años porque estoy recambiando mi ciclo de negocio. Por poner un ejemplo de cuando uno toma decisiones con uno mismo, no es el contexto que te la impone. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en particular en estos contextos? Salir de las cosas del tener, porque ya sabemos que se van a perder, e irse a las cosas del hacer profundo, competencias centrales de mi compañía. Si soy bueno en la logística, si soy bueno en el manejo financiero, si soy bueno en la planificación, si soy bueno en el manejo tecnológico, ir a las cosas del ser. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que queremos nosotros para nosotros? ¿Cuál es la compañía que nosotros queremos construir? Que nadie va a venir a definirnosla. El contexto siempre te va a confundir. Nunca te va a aportar claridad. Es la acción inteligente la que te aporta claridad. Y es la acción inteligente, por inteligente me refiero concentrarse en lo que uno puede manejar y no jorobar con las cosas del ser, porque aparte las cosas del ser no te las toca a nadie. Es como cuando Clinton le preguntó a Mandela cómo usted aguantó 27 años preso y deprivado de todo. Dice, me sacaron todo, pero la libertad no me la pueden sacar, decía Mandela, está dentro mío. ¿Se ve? O como cuando Parrado le treparon con Canesa esa pared de hielo y se encontraron con la cordillera y Canesa le dice a Parrado, estamos muertos. Y Parrado le dice, puede ser, pero nos vamos a morir caminando. Porque yo le tengo que contar a mi padre que tiene familia todavía. ¿Se ve? O sea, él se contactó con cosas de motivación y de propósito. Concéntrense en las cosas del ser y en las cosas core, centrales del hacer, de las capacidades que ustedes tienen, y estén relajados en las cosas del tener. Seguramente se las van a quitar o las van a perder por un tiempo, digamos, ¿no? En muchos casos las van a incrementar. Entonces, ¿qué miramos nosotros acá? ¿Qué ayudo yo a mirar? Ya voy a una cuestión de perspectiva de capacidad organizacional. Queda claro que lo que hay que mantener es un muy buen balance entre efectividad y madurez organizacional. ¿Qué entiendo por efectividad? Son resultados consistentes en algunas áreas de desempeño, y madurez tiene que ver más con la perspectiva de comportamiento, capacidad y proceso de la firma, digamos, ¿sí? Generalmente hasta uno sabe que la sostenibilidad o sustentabilidad de esto está ligada a la madurez. Un resultado no tiene sustentabilidad en sí misma, es como decir, esto es lo que yo produzco con este cuerpo, en función de cómo esté mi cuerpo, es que tan sostenibles van a estar estos procesos. Y esto es algo que hay que cuidar mucho ese balance y hay que enfocarse mucho en factores de madurez. Doy ejemplos. Yo puedo tener un muy buen relacionamiento externo, con gobierno, con redes, con stakeholders, con inversores. Puedo estar muy concentrado en mí. Entonces yo soy efectivo, pero tengo un factor de riesgo en términos de madurez. Lo manejo yo eso, y soy el centro de esa red. Es de tremenda fragilidad. Yo puedo tener una visión y una estrategia actualizada, porque con los socios o con mi equipo de conducción nos juntamos en los últimos meses a poner foco en eso y análisis, hasta por ahí contratamos una consultoría y demás. Pero cuando miro mi práctica de planeamiento anual e interanual, no hay una práctica habitual. Esto lo hacemos cada 5 años con suerte y cuando nos asustamos. Entonces ahí hay un factor de madurez que está débil. Yo puedo tener muy buen talento en este momento en mi compañía, porque refinamos mecanismos de selección en los últimos meses o en los últimos años. Cuando miro las prácticas de desarrollo de talento diseminadas en mis grupos de conducción, son débiles, no le prestan atención a eso. Entonces, la gente se nos va o se nos puede ir, y cuando se van el conocimiento se pierde, por ejemplo. Se ve efectividad y madurez. Los contextos de supervivencia nos hacen ir a factores de efectividad y nos hacen decir, cuando esté la compañía bien y cuando la Argentina esté mejor, nos dedicamos a esto. Es una falacia, pero es lo que se hace en la práctica. Es en la práctica en lo que caemos. ¿Se ve? Nos vamos de vuelta a la zona de preocupación y no a la zona de control, digamos, ¿sí? Fíjense un estudio que hicimos a principios de este año con varias compañías de acá y de la región, hasta algunas de México y de Estados Unidos, opinaron. Les preguntamos sobre 6 tendencias que se están dando en la región, que son muy conocidas por todos nosotros. La volatilidad e incertidumbre crecientes, la nueva fuerza y el nuevo rol de los clientes, el talento en cuanto a la relevancia que tienen todos los sectores hoy y las restricciones que hay en Latinoamérica para conseguirla, y el déficit de liderazgo que se ve. Cada vez problemas en el mundo más complejos, cada vez menos gente lista o con ganas de agarrar esa papa, porque estamos en un momento de altísima complejidad a nivel mundial, que vino para quedarse ya. Priorizaron estas 4 de 6. Dijeron, estas tienen alto impacto para nosotros y están en nuestra agenda, en nuestra conversación y en nuestros análisis. Después les preguntamos, ¿qué prioridades tienen en sus planes de negocio? Fíjense la respuesta. Perdón, cometí un error. Productividad y clientes, algunas estrategia y diseño organizativo. Estos 2 factores es gestión de costo. Cuando preguntamos cualitativamente es gestionar el costo actual
clientes, yo dije, qué buena sorpresa, apareció el cliente más protagónicamente, estuvo bien, pero lo que aparece acá es exprimir a los mejores. ¿Se ve? Exprimir más a los mejores clientes. No aparece más amor hacia nuestros clientes o mayor protagonismo en el centro de nuestra estrategia y demás. Y lo que es construcción de capacidades, abajo, fuera del radar. Innovación fuera del radar, un tema imposible de no tener en el siglo XXI, sea chiquita así tu empresa o sea grande así. Liderazgo abajo y trabajo sobre el talento y el conocimiento abajo. ¿Se ve? Esto es el fenómeno de Runner Vida. Estas tendencias no nos dejan dormir. Cuando vamos a nuestros planes, no están. 10 minutos. ¿Se ve? Entonces, ¿qué recomendamos mirar acá? Voy a ir al punto. Mi invitación sería en este punto, esta presentación después va a estar presente, porque algunas cosas las voy a pasar rápido para aprovechar el tiempo, es miren a su organización y enfóquense en la construcción de capacidades y díganse para el 2015, ¿dónde están un poco la pregunta que hacían al final del panel, ¿dónde están los temas prioritarios en términos de construcción de capacidad para estar fortalecidos? Y pueden mirar 5 frentes en concreto. Ahí va. 5 perspectivas. Primera perspectiva, el tema para mí en el 2015 está en la capacidad de mi organización de relación con su contexto, de relación con stakeholders. Ese es el tema. Networking, stakeholders, asociaciones, influencia externa, manejo de comunidades. ¿Está por ahí el tema? El tema para mí en el 2015 está en la consistencia de proyecto, en recuperar visión, estrategia y alinear a mi organización en eso. Y no importa si está escrito, la estrategia sí, la visión es, ¿tenemos una visión actualizada de largo? El eje está en la consistencia de proyecto. Otra compañía puede decir, no, nuestro frente para este año está a robustecer nuestra capacidad efectiva de cumplir la promesa de relacionamiento externo con nuestro mercado objetivo y en innovar de afuera para adentro, digamos, o sea, en nuestro relacionamiento distintivo. O está en el desempeño sustentable en términos de espalda. Yo lo que tengo que robustecer en mi compañía, que es, tengo que robustecer factores de organización y de capacidad para resolver complejidad y para ser más eficiente y más eficaz. O está en el liderazgo distribuido, en el sentido de cuántos somos los que alineamos, aglutinamos, desarrollamos, enfocamos a la compañía. ¿Soy yo solo? ¿Soy yo con los socios? ¿Soy yo con mi hermano? ¿O hemos generado distribución que aglutine a la compañía y que la mantenga contenida y direccionada para lo que viene? ¿Se ve? Esta es una primera pregunta que uno se tiene que hacer analizando la situación actual de su compañía. Y en función de ahí, una cosa que ya anticipo desde las recomendaciones finales, pongan en su plan de negocios los objetivos de desarrollo organizacional, que es un desacople habitual. Hay un plan de negocios en un Excel que es más duro que la lija, digamos, y los planes de desarrollo organizacional, primero, si hay, no están ahí. Y segundo, que si hay, están delegados por ahí en niveles tácticos operativos de la organización, en el administrativo de recursos humanos o en el nuevo jefe que contraté. No es un problema de recursos humanos esto, es un problema del equipo gerencial en su totalidad, el desarrollo de la organización. Recursos humanos no llega, no va a llegar, y en el siglo XXI no llega. Recursos humanos va a facilitar cosas, no les va a resolver el problema de gestión. Eso es, el trabajo de desarrollo de organización es un trabajo del liderazgo distribuido de la compañía, digamos, y tiene que estar en el sistema de responsabilidades. Entonces, esta es una consideración de lo organizacional, ¿sí? De lo organizacional. Y voy a la consideración, aprovechando los poquitos minutos que me quedan, del liderazgo del dueño o del CEO. Voy al nivel ya, si se quiere, individual, que es, primero tener en cuenta el principio de Arquímedes. Es un principio, digamos, de la física que lo aplicó un señor que se llama Elliot Jaques a las organizaciones, que tiene que ver con que ninguna compañía va a ser de un nivel mayor que el nivel en el que opera su número 1. Es decir, si el número 1 está operando con un horizonte semanal, su compañía, no se enojen cuando ese jefe comete un error en un proyecto de 3 meses. Porque el jefe no va a tener un horizonte de tiempo mayor que el de ustedes. Si uno está operando con un horizonte anual, no se enojen cuando sus jefes no les traen ideas para el 2017. ¿Por qué no? Porque el techo lo estoy poniendo yo. Entonces,
Cuando hablamos de incremento de complejidad, decíamos, hablamos de estratos de trabajo y hablamos de distribución del trabajo en la organización en función de la complejidad que hay que abordar. Si tenemos que pensar la estrategia para el 2017, 2018, 2019, tenemos que tener tiempo aplicado en la semana o en los meses en eso, y eso es parte de nuestro trabajo. Si está débil la capacidad de nuestra organización, hay que tener tiempo aplicado a eso. ¿Quién lo hace? Es la pregunta, que lo tengo que hacer yo. Si hay que transmitir esperanza y perspectiva a mi compañía en este momento, trabajo típico del presidente o del dueño, no necesariamente del CEO, es cuánto tiempo le estoy dedicando yo a eso y además qué tan claro lo tengo yo adentro. Entonces, principio de Arquímedes, mi organización nunca va a tener un techo mayor que el que yo le pongo, y es así. Y en ese sentido, muchos de los empresarios de este sector y de otros sectores tienen el desafío en su proceso de crecimiento de ir abriendo la complejidad y la abstracción de su trabajo. Cuando ustedes comenzaron su negocio o en los momentos de crisis, se nos juntan tres sombreros, me incluyo porque yo soy un empresario pyme, digamos. Somos accionistas, somos gerentes, sí, y somos productores, somos operadores, digamos, y hasta a veces hasta por un temor de control, digamos, ¿sí? Lo que estamos haciendo, estamos mezclando en el tiempo finito que tenemos y en la capacidad finita que nuestro cerebro tiene de procesamiento, tres cosas que son totalmente distintas. Alguna va a salir mal. Entonces lo que yo tengo que hacer para estar en control y para proveerle crecimiento a mi empresa es separar esos riesgos y distribuir el trabajo para la gestión de esos riesgos. Es decir, el viaje es este. El accionista maneja riesgo patrimonial. Entonces, el trabajo del accionista tiene que estar dirigido a todo lo que es custodiar riesgo patrimonial, continuidad y sustentabilidad institucional de mi compañía. Salud económica, no salud financiera. ¿Se ve? Cultura, relacionamiento externo, visiones mundiales o regionales de para dónde va nuestra industria. Yo eso no lo puedo delegar más abajo. El gerente tiene que manejar el riesgo decisional. El gerente se puede equivocar en las decisiones, no pone siempre en riesgo el patrimonio. Si el accionista se equivoca por estar atosigado, pone en riesgo el patrimonio. Si el gerente se equivoca, pone en riesgo una parte y no necesariamente el patrimonio. Por ahí pone en riesgo un aspecto financiero, depende del nivel de autoridad que este gerente tenga. Y este gerente son varios. Y el riesgo operativo en los que producen. ¿Se ve? O sea, todos tienen algo muy importante para hacer. El tema es que esté bien distinguido eso y que yo me pregunte, ¿dónde está mi trabajo hoy? ¿Se ve? Estamos hablando del nivel individual. Voy hacia el final. Entonces, si tuviera que dar algunas recomendaciones, diría para ustedes, provean visión y perspectiva de contexto a los integrantes de la compañía. Si no lo hacen ustedes, no lo va a hacer nadie. No quiere decir que son los únicos, pero son los que tienen que poner ese techo, los que tienen que subir ese techo. Yo le tengo que traer el contexto a la compañía, yo tengo que traerle visión con mi equipo de conducción más chico. Diferencien agenda operativa de táctica y estratégica. Miren sus reuniones y distingan las agendas. No hagan más reuniones, cualifiquen esas agendas. 1 hora de táctica, 1 hora de operación. 1 hora o 4 horas o 10 de estrategia cada 2 meses si estamos trabajando eso. Y no se meten temas operativos en esa reunión. Y a su vez, quienes participan, no solo las reuniones, sino quienes participan. Integren desarrollo organizacional en el plan de negocios, está dicho. Deleguen por mérito y por capacidad, ya no solo por confiabilidad y por lealtad. La complejidad requiere ser cubierta con capacidad y con efectividad en la acción. Aquellas personas que me acompañaron en los inicios no son necesariamente las personas que van a tener la capacidad ejecutiva para el momento actual. No quiere decir con esto desprenderse de ellos, pero sí cualificar la distribución de capacidad en la estructura, ¿sí? Y esto cuesta mucho, nos cuesta mucho porque nos acompañó gente que la trajimos porque confiábamos, no necesariamente porque tenían la mayor capacidad. Era la red que necesitábamos nosotros para procesar nuestras angustias en las fundaciones o en las refundaciones. Fortalecer el equipo de conducción e instituyan ciertas prácticas de liderazgo gerencial compartidas. Si el problema es la eficiencia, todos los gerentes con una práctica común de gestión disciplinada del desempeño con todos sus equipos. Si el problema es el rumbo en este momento de la compañía, los próximos 6 meses, todo el grupo gerencial dedicado a ponerle rumbo a la gente y que eso lo puedan conectar a nivel de sus áreas y de sus trabajos. Si el problema es la capacidad y el conocimiento, eso va al sistema de responsabilidades de los gerentes durante este año. Construcción de conocimiento y desarrollo de capacidad, ¿se ve? Y por último, redescubran sus propias motivaciones y recreen su agenda. ¿Qué tengo que crear? ¿Qué tengo que mantener y qué tengo que soltar? Es decir, cuídense ustedes para poder cuidar a otros.
trabajen su posición protagonista, salgan ustedes de posición superviviente, porque eso lo van a transpirar sin siquiera decirlo a los demás. Y en ese sentido van a tener que meterse algunos de ustedes, como nos pasa a todos, con alguna creencia que te limita. Es decir, muy lindo lo que estoy diciendo en términos racionales, pero hay un proceso emocional del dueño o del CEO que tiene que ver con que yo soy el que lo sabe todo, con que si yo suelto pongo en riesgo el negocio, con que si dejo de ser el centro de consulta y el mega resolvedor de problemas, ¿qué hago entonces? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Se ve? Y hay un montón de trabajo frente al incremento de complejidad. El tema que estamos identificados con un cierto rol del que nos tenemos que correr, y en la medida que no desafiamos esas creencias que dicen, este es mi trabajo, no los podemos mover. Entonces, lo que yo digo en el slide anterior no lo podemos hacer porque hay creencias que nos limitan. Yo soy el único que custodia el negocio, yo soy el único que lo sabe, los miembros de mi familia no están listos para, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por último, yendo a dos cosas más luminosas, recomendaciones muy personales. Ánclense ustedes en las cosas del ser y las cosas del hacer. Pregúntense si están haciendo lo correcto. Yo cuando lancé mi negocio, refundé el negocio y lo lancé, el negocio actual, una de las cosas que hacía es me pinté de naranja en la agenda todo lo que era networking, generación de clientes, ¿sí? Y trabajo, si se quiere, de mercadeo y demás. Y lo que hacía es miraba mi agenda semanas por delante y cuánto naranja había en la agenda. Yo tenía incertidumbres. Lo que sí me había hecho la pregunta, ¿qué es lo correcto que yo haga en este momento? Y lo que yo tengo que hacer es construcción de negocio. Y sin proyecto no hay acertis en mi caso. Entonces, mi buen hacer era todo lo que fuera networking, mercadeo y marketing. Y tenía que ver cuánto naranja había en la agenda, a ver si estaba aplicando bien mi tiempo. Si yo tenía otros colores en mi agenda, no estaba haciendo lo correcto. ¿Se ve? Es un ejemplo. ¿Qué es hacer lo correcto en este momento de sus negocios? Abran la Morgan, los que aún usan la Morgan, o miren su Google Calendar, los que ya están más actualizados, y digan, miren la agenda de la semana. Es muy concreto esto. Miren la agenda del mes. Primero vean si está completa, porque si no está completa están haciendo cualquier cosa. Y segundo digan, ¿qué estuve haciendo? Hagan un trabajo que esté alineado con su momento vital y madurativo. Son todos seniors la mayoría de los que veo acá. Muchas veces los veo operando en cosas técnicas cuando su agenda motivacional en términos vitales ya está en otro lado. Y parte del sobrevivir y parte del aburrirse es que yo estoy en otro lado en términos vitales y estoy haciendo cosas que hice hace 20 años, entonces me aburro. Pero como soy responsable las hago, pero me muero de aburrimiento. Y encima las estoy haciendo un sábado o un domingo. ¿Se ve? Que tiene que ver con prioricen su bienestar, su salud, sus afectos, el buen dormir y un trabajo con sentido, una agenda con sentido. Estén haciendo cosas que para ustedes valen la pena. Manténganse curiosos y creativos, como acá. Manténganse curiosos y creativos, fórmense, todos coincidimos en esto. Cultiven redes donde haya conversaciones verdaderas y saludables. Basta de tango, no perdamos tiempo haciendo catarsis en los bares, en las reuniones de negocios. Conversaciones verdaderas, hablemos de lo que hay que hablar, poquitas cosas a fondo, sacando buenas conclusiones y generando aprendizajes. No tango, no catarsis, es neurosis argentina esa. Pasa en otros países, pero es neurótico, porque yo coincido que tenemos mucha resiliencia para salir, pero salimos cada vez más neurotizados. Que tengamos capacidad de acción y de recuperación no quiere decir que salgamos más maduros y más inteligentes. Salimos más neurotizados. Son muchos años de administrar crisis. Acá, díganme si no hay una enorme oportunidad de decir qué buena estuvo esta charla, qué bueno estuvo este congreso, qué buena estuvo esta reunión entre empresarios donde pusimos una cosa y la discutimos a fondo y en serio. Y trabajen en la independencia y en la madurez de quienes les cubren las espaldas. No se queden solos. Parece perder el tiempo, pero si no se cubren solos, revientan ustedes, porque la atención que ustedes administran va al cuore, va a las arterias y va a las articulaciones. Por eso traigo la última frase, es decir, toda la complejidad que la concentran ustedes va al cuerpo. Y si ustedes quieren que su compañía los trascienda, lo que tienen que hacer es distribuir esa complejidad y construir capacidad y compromiso para que lo sigan. ¿Se ve? Por último, el amigo Carl Weick nos dice que inspirar en presencia de incertidumbre generalizada es afirmar realidades que luego van a tener más posibilidades de materializarse si son perseguidas con ahínco. Esta tal vez sea la secuencia del management o del gerenciamiento. Inspirar no es grupo, no es cuento, no es poesía. Inspirar es construcción de realidad. Todos los que están acá han tenido sueños y están acá gracias a los sueños que tienen. Entonces, dediquen tiempo a eso y
transmitan esa inspiración hacia sus empleados y les deseo muy buen 2015 con buenos resultados e inspiración. Se finí. Muchas gracias, Mariano.